Bien, mis amados hermanos, vamos a compartir la palabra esta mañana. Acompáñenme a orar. Padre, gracias por este tiempo tan especial, por el privilegio nuevamente de poder compartir tu palabra con mis hermanos en este día. Gracias porque tus misericordias y tu favor es nuevo cada día. Así que te pido que tú derrames de la gracia y el favor de tu Espíritu, de la unción de tu Espíritu, para que esta palabra sea cumpliendo propósitos. Descanso en tu favor y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios mediante, hoy terminaremos la serie que hemos comenzado sobre los desiertos de Dios, sobre el desierto en el plan de Dios. Quiero hacer un muy breve resumen de lo que hemos hecho hasta ahora, compartido hasta ahora, para continuar con la última parte del tema. Comenzamos con un versículo que es Oseas 2:14. Este versículo dice así: por tanto, he aquí la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Así lo dice la versión La Biblia de las Américas. Hablamos entonces en primer lugar del propósito general de Dios con nosotros en el desierto. Y ese propósito es tener intimidad con nosotros y hablarnos al corazón. Y luego empezamos a enumerar los propósitos específicos de Dios en el desierto con nosotros. El primer propósito, atraernos a Él mismo. El segundo, sacar a Egipto del corazón. Egipto es tipo del mundo, de todo lo que traemos del mundo antes de llegar a Cristo. En tercer lugar, hablarnos al corazón. En cuarto lugar, el cuarto propósito es prepararnos para lo que es santo. Un quinto propósito, Él quiere que le conozcamos a Él, a Dios. Y por otra parte, el sexto propósito es, quiere conocernos a nosotros. Y hablando de este punto, de este propósito particular, hacíamos una pregunta: ¿para qué nos prueba Dios? Y las respuestas son las siguientes. Dios nos prueba para conocernos, según ya vimos. Dios también nos prueba para juzgar, es decir, separar lo que es suyo de lo que no es suyo. Dios nos prueba para manifestar a nosotros mismos nuestra propia realidad. No, es muy frecuente que nosotros no vemos nuestra propia realidad, pero Dios sí la conoce y la ve. Una cuarta razón por la cual Dios nos prueba para desnudar. Y este desnudar habla no solo de desnudarnos a nosotros mismos, sino eventualmente de desnudarnos delante de otros también. Vimos ya en la reunión pasada 3 propósitos que no habíamos visto en el primer compartir que hizo mi esposa Susana, la pastora Susana. Y el séptimo propósito del desierto es enseñarnos a depender realmente de Él. Citábamos un texto que es Deuteronomio 8, versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Y en ese mismo capítulo 8, el versículo 16, Deuteronomio 8, 16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Decíamos que cuando Dios nos lleva a nuestros límites, nos saca a nuestros límites, en ese momento es cuando realmente comenzamos a experimentar, a vivir una vida sobrenatural. Es decir, una vida que depende exclusiva y absolutamente de Dios. ¿Qué es un límite? Bueno, los límites son esos momentos donde decimos: ya no aguanto más, no soporto más, no puedo más. Y lo único que Él está buscando, cuando nos lleva a estas circunstancias o las permite en nuestra vida, es enseñarnos a vivir una vida dependiente de Él, una vida auténticamente sobrenatural. Leímos una frase, compartimos una frase muy, muy especial que dice: Dios comienza donde yo termino. Y mirando esto, uno podría decir a veces que yo no he empezado en mi vida porque yo no he terminado. Un conflicto grande nuestro es que tratamos de vivir vidas sobrenaturales en nuestra capacidad natural. Otro pasaje del que hicimos mención, que es un escrito del apóstol Pablo, en Gálatas 2:20, dice lo siguiente, y nos habla de lo mismo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta frase dice mucho, encierra mucho. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Es decir, entonces yo no debo tratar de vivir lo que Dios quiere según mi capacidad propia. ¿Por qué razón? Por una razón muy simple, aquí lo dice, yo ya no vivo más, ya no vivo yo. Entonces Dios nos lleva al desierto porque el desierto, entre otras cosas, es un lugar de muerte. Y Dios allí quiere hacernos entender que yo no vivo para Él, sino que yo ya no vivo, que ahora Cristo vive en mí. No podemos vivir separados de Cristo, porque la vida que Él quiere va a ser absolutamente imposible vivirla de esa manera, separados de Él. ¿Por qué? Porque la clave de la vida cristiana es Cristo. También decíamos que el cristianismo no es la forma como uno se relaciona con una religión cristiana. No, el cristianismo es la forma como me relaciono con Cristo. Un propósito más del desierto, muy importante también, que volvamos a sentir el hambre y la sed del principio. Y aquí voy a mencionar un texto que no leí el domingo pasado, pero voy a leerlo completo, es de Deuteronomio 8, del versículo 7 al 18. Acompáñeme, por favor. Estoy leyendo versión Reina Valera 2015. Ciertamente, el Señor tu Dios te introduce en una buena tierra, tierra de arroyos de agua, de manantiales y de fuentes del abismo que brotan en los valles y en los montes. Tierra de trigo, de cebada, de vides y de higueras y de granados. Tierra de olivos ricos en aceite y miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, pues nada te faltará en ella. Tierra cuyas piedras son de hierro y de cuyas montañas extraerás cobre. Comerás y te saciarás y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te mando hoy. No sea que cuando comas y te sacies, cuando edifiques buenas casas y las habites, cuando se multipliquen tus vacas y tus ovejas, cuando se multipliquen la plata y el oro, y cuando se multiplique todo lo que tienes, entonces se llega a enaltecer tu corazón y te olvides del Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Él es quien te hizo caminar por un desierto grande y terrible, de serpientes ardientes y de escorpiones, una tierra sedienta donde no había agua. Él es quien sacó para ti agua del duro pedernal. Él es quien te sustentó en el desierto con maná, comida que no habían conocido tus padres, con el propósito de humillarte y probarte para al final hacerte bien. No sea que digas en tu corazón, mi fuerza y el poder de mi mano me han traído esta prosperidad. Al contrario, acuérdate del Señor tu Dios, Él es el que te da poder para hacer riquezas, con el fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Miren, mis amados, el peligro de estar saciados es algo que siempre afrontamos y por esta razón de tiempo en tiempo también somos llevados a desiertos. ¿Con qué propósito? Para que allí recuperemos el hambre y la sed que teníamos al comienzo. ¿Por qué? Porque cuando el hambre y la sed se han perdido, ya no estamos dependiendo de Dios realmente, sino únicamente estamos haciendo lo que Él quiere, pero en nuestra propia capacidad y no en la suya, y así no deben ser las cosas. Y un último propósito en el desierto del cual hablamos también es el propósito número 9, Dios quiere disciplinarnos. Vamos a Deuteronomio 8, versículo 5. Voy a leer la versión NBI. Reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Disciplinar habla de instruir, corregir, arreglar. Viene de una palabra, término griego, katarkisein, término tomado del lenguaje de la medicina, y se usaba cuando se presenta una fractura de una pierna, un brazo. Y el significado de este término es poner esos huesos en su lugar otra vez. Dijimos que hay dos facetas del porqué de la disciplina de Dios para con nosotros. Primero, la disciplina de Dios con relación a su naturaleza, a quién es Él. Esta tiene que ver con el pecado. Y una segunda faceta de la disciplina de Dios es la disciplina de Dios con relación a su
propósito. O sea, tiene que ver con formar mi carácter acorde con el propósito suyo para mi vida. El ejemplo para esto, un buen ejemplo es Job, porque la historia de Job no tenía nada que ver con el pecado. Terminando, el domingo pasado decíamos también que hay 3 pasos o niveles de disciplina de Dios que es progresiva con nosotros y que se ilustran claramente en la parábola del banquete de bodas que está en Mateo 22, 1 al 14. No lo vamos a leer, es para que ustedes puedan leerlo por su cuenta si quieren. Y estos 3 niveles o pasos son los siguientes. Dios nos llama. Cuando el que organizó el banquete le dijo al mayordomo la primera vez a los invitados, le dijo, llámalos. En segundo lugar, Dios nos trae. Fue la orden que le dio el Señor al mayordomo. Tráelos al criado, tráelos. Y en tercer lugar, nos obliga. Oblígalos. De manera que cada uno escoge el nivel en que va a oír la voz de Dios, en que va a escucharle. Hoy vamos a entrar entonces en la última parte de nuestro tema. Y vamos a hablar de la clase de desiertos. Bueno, fundamentalmente hay 2 clases de desiertos. Desiertos de Dios, que obviamente son hechos por Dios para nosotros, o desiertos que son fabricados por nosotros mismos. Y la verdad es que a veces somos nosotros quienes nos fabricamos nuestro propio desierto. ¿Cómo podemos distinguirlos? ¿Cómo podemos distinguir cuando estamos en un desierto de Dios o en un desierto hecho por nosotros? Bueno, la Biblia lo dice con toda claridad en Lucas 4, que cuando Jesús fue al desierto, ahí claramente el texto lo dice, el Espíritu lo llevó al desierto. Fue Dios quien lo llevó, Él no fue por su propia cuenta. ¿Cuáles son las características de los desiertos de Dios? En primer lugar, los desiertos de Dios tienen un término preciso. Uno ve personas que se la pasan en el desierto por años. Mi hermano, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Pues hermano, bien, ahí pasando por un desierto. Y uno se lo vuelve a encontrar un año después, o al mes siguiente, o al año siguiente, y todavía ese hermano está en el desierto, ¿no? Un desierto que es de Dios, auténticamente de Dios, tiene un término preciso. Una duración específica, no dura eternamente o no dura para siempre. ¿Por qué Israel vagó 40 años en el desierto? ¿Fue que Dios quiso esto? De ninguna manera. Todo ese tiempo, el que se hubiese alargado ese tiempo, sucedió porque ellos fueron incrédulos, fueron rebeldes y continuamente estuvieron dando vueltas en ese lugar a causa de una sola razón, la actitud de su corazón. Esto es algo que creemos, que lugares a los que vamos con frecuencia o repetidamente, o más bien digamos que momentos que se repiten en nuestra vida, una y otra vez, lo único que están haciendo es describir lecciones que no hemos aprendido. Y Dios siempre va a estar dispuesto a hacernos entender primero que 1 más 1 es 2, antes de pasar a entender que 2 más 2 es 4. Ahora, a veces nuestra idea o nos imaginamos o pensamos que ya Dios no se dio cuenta de que me pasé por encima del número 1, ya voy en el número 10. Y cuando menos lo pensamos, Dios lo vuelve a traer para que recordemos algo que debíamos aprender en el paso número 1. Los desiertos de Dios entonces no son para siempre o para toda la vida. Tienen un término específico, una duración específica. Cuando duran demasiado, cuando son infinitos, cuando no tienen fin o término preciso, podemos empezar a darnos cuenta que no es algo realmente venido de Dios para nosotros. Otra característica de los desiertos de Dios. Un desierto que viene auténticamente de Dios siempre tiene una lección que enseñarnos. Jamás al salir de un desierto al cual hemos sido llevados por Dios, vamos a salir sin una luz nueva en nuestro corazón, sin una verdad que hemos aprendido de forma diferente durante ese tiempo en el desierto. Entonces, si tampoco hay esta lección, pues sencillamente, mis amados, no es un desierto de Dios. Normalmente, el desierto de Dios termina cuando la lección se aprende. Así pasó con Moisés, también pasó así con Elías cuando estuvo en su desierto. Él aprendió la lección allí y cuando él la recibió de Dios, salió de su desierto. Una tercera característica de los desiertos de Dios. Un desierto auténticamente de Dios deja un fruto visible en el carácter y en la conducta. Siempre nos cambia, siempre produce una transformación en nosotros.
Y cada vez que recordamos este desierto, recordaremos qué enseñanza trajo a nuestras vidas. Un cuarto aspecto más, una cuarta característica muy importante de un desierto de Dios. Al final del desierto siempre tendremos un encuentro con el Señor. Un encuentro nuevo, un encuentro fresco con el Señor. Y es algo que ustedes van a poder ver en todos los hombres de Dios en la Biblia. Allí siempre sus encuentros, sus desiertos, terminan con un encuentro con Dios. Inclusive, sobre el mismo Señor Jesucristo, la palabra dice que después del desierto, que después de que el diablo lo tentó y él rechazó toda tentación, esto fue en el desierto, vinieron ángeles y le sirvieron. Y cuando Jesús salió de este desierto, dice que salió en el poder del Espíritu Santo. ¿Recuerdan que lo mencionamos? En contraposición, entonces, ¿cómo podríamos saber cuando un desierto es nuestro? Vamos a ver entonces las características de los desiertos nuestros. En primer lugar, obviamente es un desierto al cual Dios no nos llevó, sino al cual nosotros entramos. Cuando uno mira la historia de Elías, uno puede ver que hubo 5 lugares claves en la vida de Elías. Y siempre, antes de que Elías fuese de un lugar a otro, pasase de un lugar a otro, era antecedido por una expresión. Vino palabra de Jehová diciendo a Elías, ve a tal lugar. Pero cuando él fue a Oreb, cuando escapó al desierto, cuyo significado es desierto justamente, no encontramos esa frase antes que dice que vino a él palabra del Señor. Ninguna frase que diga algo así. Es una evidencia de que él se fue por cuenta propia. Acaba de destruir 400 profetas de Baal en el monte Carmelo, pero una mujer lo amenazó, y no era cualquier mujer, ¿no? Pero él salió huyendo de esa mujer, porque Jezabel, espiritualmente hablando, hablaba de una mujer que estaba llena de ciertos asuntos espirituales, y ella solita era más que los 400 profetas de Baal juntos. Y esta mujer, con una amenaza, puso en huida al hombre de Dios. Dios no le habló de que él saliera del desierto. Él se fue solo. Lo curioso es que Elías, como nosotros también algunas veces, era religioso, como lo somos de vez en cuando. Y cuando el Señor le sale al encuentro en el desierto y le pregunta, ¿qué haces aquí? Y esa pregunta obviamente es la primera prueba de que Dios no lo envió allí. Dios no era el que le había dicho un día, Elías, ve al desierto, y al día siguiente, cuando está allí, le dice, Elías, ¿qué haces aquí? No, Dios no es así, no es amnésico. Si le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Es porque Elías se encontraba allí sin ninguna dirección de Dios, como efectivamente había sido, porque la verdad es que Elías estaba huyendo de Jezabel, y no por la dirección de Dios, pero Elías responde religiosamente. Responde algo como, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, a tus profetas han dado muerte, han derribado tus altares, y yo solo quedo y me buscan para matarme. Bueno, me buscan, en realidad era una sola persona la que lo estaba buscando. Pero está bien, me buscan y todo lo demás, y yo estoy aquí por el celo de Jehová. Bueno, Dios todo lo sabe, y él sabía que no era por el celo de Dios, sino por el miedo de Jezabel, el temor a Jezabel. Entonces Dios le vuelve a preguntar, Elías, ¿qué haces aquí? Y repito, es la prueba evidente de 2 cosas. Primero, Elías está en el desierto por su cuenta, y segundo, no estaba respondiendo con verdad a la pregunta de Dios. Estaba dando vueltas, estaba evadiendo. Y a veces nos sucede, a veces uno intenta decirle cosas a Dios que cree que Él se la va a creer. Elías le repite la respuesta, he sentido un vivo celo, otra vez él con su celo, y era mentira. Entonces, ¿qué es lo que Dios le dice? Mira, Elías, a ver, pongamos las cosas en orden. Primero eso, que solo tú has quedado, no hay tal cosa, tengo 7,000 más como tú, que no se han inclinado ante los Baales, ni ante los dioses falsos. Hay otros 7,000 como tú. Y él estaba pensando que solo él había quedado. Segundo, Elías, vuélvete por tu camino. Y él le está diciendo, mira, tú estás aquí porque viniste por tu voluntad, entraste a este desierto por tu propia cuenta, por tu propio designio, y te tienes que devolver por el mismo camino que recorriste de entrada, por tu propio camino.
Un tercer aspecto de nuestros desiertos. Los desiertos nuestros tienen una duración interminable. Cuando no son de Dios, cuando Dios no me ha llevado allí, tienen una duración enorme. Y la verdad es que a veces es así porque los desiertos míos solamente terminan con arrepentimiento o con una decisión de cambio, ya que normalmente mis propios desiertos son el resultado de pecado o de desobediencia. Entonces la única forma que un desierto mío puede finalizar es con arrepentimiento, con un cambio de actitud, si es que he estado desobedeciendo en algo al Señor. Una tercera característica: al salir debemos recorrer el mismo camino de entrada. Al salir debemos recorrer el mismo camino de entrada. Qué interesante, ¿no? Por eso Dios le dice esto, que es la otra parte del desierto propio: vuélvete por tu camino. Por aquel principio que dice que los nudos se deshacen como se hicieron, ¿no? Incluso en terminología legal hay algo como que dice algo así como que una ley solamente puede deshacerse de la misma manera en que se hizo. Entonces un desierto mío termina solamente cuando me arrepienta, reconozca mi pecado o entienda mi desobediencia. Hasta tanto esto no suceda, ese desierto no va a terminar. No trae ninguna lección específica. La única lección es: estoy allí porque yo quise y yo mismo debo salir. La otra cosa, repito, para enfatizarlo una vez más, es que al salir de ese desierto, Dios me hará recorrer el mismo camino que yo recorrí para entrar a Él. No es que yo salto al camino, correcto. Entonces, definitivamente sí es mejor ser llevados al desierto que ir nosotros por voluntad propia a desiertos nuestros. Y estos desiertos nuestros comienzan por 3 razones: por desobediencia, por afán o por pecado. Una pregunta que cabe aquí entonces, hablando de un desierto de Dios: ¿cómo podemos mantenernos cuando estamos atravesando por un gran desierto? Por un desierto de Dios. O por un desierto, perdón. Debemos tratar de identificar qué clase de desierto estamos viviendo. Si es un desierto de Dios o es un desierto nuestro. Porque si es uno nuestro, ya les dije lo que tenemos que hacer: reconocer la necesidad, el pecado, la desobediencia a los ojos de Dios, o repito, ese desierto no va a terminar. Pasará meses, probablemente años, y seguiremos allí como Israel, que dio vueltas 40 años por el desierto, caminando todo el tiempo, porque ustedes no lo ven que nunca se quedaron quietos, pero siempre caminaron, pero dentro de un desierto. ¿No les parece terrible? Caminar, y por mucho que uno camine y pase el tiempo, caminar todo el tiempo dentro de un desierto como en círculos. Pero cuando yo mismo me construyo un desierto, la verdad es que yo llevo ese desierto donde quiera que yo vaya. Todo el tiempo estaré andando en ese desierto. Aunque aparentemente progrese, siempre será en la mitad de un desierto. Y ese es el gran problema de los desiertos propios, que la única forma de salir es reconociendo el pecado o la desobediencia de la que hablé, porque es la puerta de entrada a ese desierto. De lo contrario, yo voy a cargar el desierto conmigo a donde quiera que vaya. Podemos estar en el corazón de Canaán, de la tierra prometida, podemos estar en las partes más verdes, hablando espiritualmente, y sin embargo nos seguiremos sintiendo en un desierto. Uy, hermano, la iglesia está como en un desierto, ¿no le parece? Y puede ser que la iglesia no esté en ningún desierto. De pronto la iglesia está en tremendo verdor, más bien. Pero nosotros estamos viviendo nuestro propio desierto y pensamos: la iglesia está en un desierto. ¿Por qué razón? Repito, porque cuando los desiertos son míos, llevo mi desierto todo el tiempo conmigo, va a todo lugar, va a toda parte, y solamente se resuelve con mi arrepentimiento y mi decisión de obedecer al Señor. Esto es lo primero que uno debe hacer cuando está viviendo en un desierto, de gran desierto. ¿Qué clase de desierto estamos viviendo? Preguntarse: ¿esto es de Dios o es mío? Y si es nuestro, sabemos la solución. Ahora, si es de Dios, hay una única manera de mantenernos.
Y la manera es como dice Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. La única manera de estar en el desierto es sustentándonos, comiendo de la palabra que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que empieza a pasar en el desierto? Recordemos a Jesús. Jesús se llevaba al desierto, pero ¿de dónde venía Jesús? Venía del río Jordán, acaba de ser bautizado en agua por Juan el Bautista, los cielos se habían abierto y esa voz grande, esa maravillosa voz del Padre del cielo le había dicho: este es mi Hijo amado, en él yo me complazco. Pero miren qué es lo que pasa cuando llega al desierto. En el desierto, seguramente Jesús estaba ardiendo y meditando en esa palabra de esa voz del cielo que le había dicho: tú eres mi Hijo. Es interesante porque, y vale la pena que lo resaltemos, porque hasta ese momento Jesús no había hecho ningún milagro. Jesús estuvo esperando al Padre, esperando una palabra del Padre, porque la verdad es que Jesús vino y vivió como un hombre cualquiera aquí, en la tierra. Aunque mantuvo perfecta comunión con el Padre siempre, Él estuvo esperando una palabra del Padre para comenzar su ministerio. Alguna vez alguien dijo que Él no estuvo desesperado. Él no se la pasaba en la puerta de la carpintería de José mirando al cielo: Padre, ya, Padre. Y yo no me lo imagino entrando y saliendo a cada rato de su carpintería en Nazaret y a toda hora: sí, ya, nada. O una voz del cielo que le dijera: no, hijo, todavía no. Y lo digo con reverencia y no quiero ser malinterpretado. Solamente que él dependía del Padre, esperaba en el Padre. Esperaba el momento exacto en el que el Padre le dijera. Y llegó ese momento en el Jordán. Una voz del cielo dijo: este es mi amado Hijo. Sin embargo, Jesús no había hecho ningún milagro, sino hasta el día en que conocemos en una famosa boda de Caná de Galilea, hasta que en ese día llegó su tiempo y se cumplió su momento. Pero volviendo a Jesús en el desierto, llega Jesús al desierto con esta palabra, una palabra por la cual había esperado 30 años, y de inmediato, justo después de recibir, él llevaba al desierto. ¿Y qué fue lo que el diablo vino a hacer cuando Jesús estaba en el desierto? Lo que suele hacer, a robarle esa palabra. ¿Recuerdan ustedes las palabras que el diablo usaba cada vez que tentó a Jesús? Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. ¿Y cuál era la voz del Padre que había venido del cielo? Este es mi Hijo amado. Y Satanás viene a decir: eres el Hijo, ¿no? Entonces, ¿por qué no mandas estas piedras que se conviertan en panes? ¿No dices que eres el Hijo? O lo pone en el pináculo del templo y le dice: échate abajo, los ángeles, va a mandar a sus ángeles. ¿No ves que eres el Hijo? Porque en el desierto, la única cosa que pudo haber estado sustentando a Jesús en esos 40 días de esa lucha espiritual tan intensa fue tener presente continuamente la voz que había venido del cielo, diciendo: este es mi Hijo amado. Solo eso lo sostuvo. Y ahí está la lección para nosotros. No hay nada más que me pueda mantener en el desierto sino la palabra que Dios me ha dado. ¿Qué me ha dicho Dios? ¿Qué te ha dicho Dios? De eso debo vivir en el desierto. Eso es lo que debo comer. Ese es el maná del que habla la palabra. Y ellos únicamente vivieron alimentándose de maná, que es tipo de la palabra. Y en una ocasión que pidieron una comida distinta, lo recuerdan: danos carne, le dijeron a Moisés. Y vinieron codornices y les dio carne, pero la Biblia dice que cuando el último bocado de carne había entrado en su boca, vino una mortandad sobre todo el pueblo. ¿Por qué razón? Porque en el desierto, óyelo bien, no se puede vivir de carne sino de maná. Y el maná es la palabra de Dios. Y esa carne de codornices nos puede hablar a nosotros de vivir de las circunstancias exteriores, o vivir de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que sentimos o lo que tocamos. Los que vivieron de carne en el desierto murieron. Los que vivieron del maná
los que se alimentaron con el maná, vivieron en todo ese ancho y terrible desierto. Entonces, cuando estemos en un desierto como el que estamos ahora, en un sentido, recordemos esto: nuestra única arma, nuestra única guarda, nuestro único alimento es lo que Dios me ha dicho. Y debemos traerlo una y otra vez, recordar lo que Dios me ha dicho. Eso es lo que me va a sustentar en el desierto. Ese va a ser mi maná. Cuando uno está en el desierto, uno empieza a pensar si todo lo que Dios dijo era verdad. Pero Dios me dijo esto y miren cómo estoy ahora. Justamente es el momento preciso para recordarlo y mantenernos sustentándonos de la palabra que Dios nos dio. Así le decía el apóstol Pablo a Timoteo: recuerda la palabra que por profecía fue dada sobre ti. Recuerda lo que Dios te ha dicho. Las cosas que de una u otra forma, por profecía, al corazón, leyendo la palabra, que Dios me ha hablado, son las que me van a sustentar, son las que te van a sustentar cuando estés atravesando un gran desierto. Eso, si el desierto en el que estamos es uno al cual Dios nos llevó. Que si es uno nuestro, la única forma de salir, ya sabes cuál es: arrepentimiento del corazón, o si no, a cargar el desierto todo el tiempo con nosotros. Ahí sí que tendríamos que añadirle al Salmo 23, ciertamente el bien, la misericordia y el desierto me seguirán todos los días de mi vida. Pero no, así no es. Si son desiertos nuestros, puede ser así. A menos que lo resolvamos, estarán continuamente con nosotros. A menos que lo resolvamos nosotros mismos, esos desiertos van a estar continuamente con nosotros. Pero si son de Dios, la clave es esta: vivir del maná, la palabra, y nunca alimentarnos de las circunstancias, de lo que ven nuestros ojos, las noticias que oímos, etcétera, etcétera. Así que vamos a orar en este momento. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tú has dado suficiente maná a nosotros a través de la Biblia y a través de las palabras que has dado mediante la profecía y mediante el sentir expuesto en el corazón a través de los años. Padre, y ahora en medio de este desierto que estamos viviendo, traemos a memoria ese maná. Haznos recordar ese maná, recordar toda la palabra que has dicho sobre nosotros, para que esa palabra sea la que nos sustente, para que nuestros ojos estén mirando eso, mirándote a ti y no siendo gobernados por las circunstancias, por las malas noticias, por las cosas negativas que vivimos oyendo, por todo lo que es circunstancias alrededor nuestro. Te doy gracias porque tu palabra es nuestro alimento seguro. Tu palabra es el alimento sobrenatural que nos va a permitir salir de este desierto, como dice la palabra, renovados, con una nueva visión, unas nuevas fuerzas y sobre todo con una relación contigo refrescada y renovada. Te doy gracias. Bendigo cada uno de mis hermanos. Yo imparto y hablo y te pido, Espíritu de Dios, que tú traigas las palabras dichas sobre cada uno en este momento a sus vidas, que puedan alimentarse de esa palabra y sean fortalecidos y llenos de vigor en este tiempo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nos veremos Dios mediante el próximo domingo. Bendiciones.